Oficialmente les doy una vez más la bienvenida y les doy los buenos días a lo que estamos empezando hoy, la última jornada de la 27ª edición del Premio Celestino de Cuentos, que hemos acogido con muchísimo orgullo y muchísima felicidad, especialmente este año en un momento en el que las posibilidades se tornaban ariscas y nosotros nos dimos el lujo y a la tarea de agarrar a esas posibilidades por los cabellos y voltearlas, como no, y como siempre, a nuestro favor. En esta peña entrada de emergencias que está dedicada al 40 aniversario de la Asociación Hermanos Saiz, tengo el placer de que me acompañe en este primer momento Gabriel Pérez, que es el fundador del Premio Celestino, y así que pensé que se imponía que fuera él quien abriera esta mesa de lectura junto a mí. Gabriel, una vez más, buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación, por sumarte a nosotros. Y bueno, te doy la palabra. No sé si quieras rememorar un poco, como siempre hacemos, que me parece que nunca es suficiente cualquier buena memoria que pueda ser evocada, que pueda ser traída a nosotros. Y en un segundo momento, para que leas algo que ya veo que trajiste Café Jibara para compartir con nosotros. Así que la palabra es tuya. Gracias, gracias. Sí, mira, si me hablas de evocar, ¿no? De ir a la memoria, estoy pensando, desde aquí, de alguna manera, veo el pabellón Mestre y más acá de la Loma. Y recuerdo que en el año 2003 estábamos inaugurando la oficina de ediciones La Luz en el pabellón Mestre. Eran tiempos tenebrosos, consideramos que eran tiempos muy tenebrosos, muy oscuros. Y recuerdo que yo en esa inauguración me estrené una camisa blanca e inicié la apertura de ese evento diciendo: para tiempos oscuros, trajes blancos. Recuerdo que tenía frente a mí a Isabel García Granado, que sonrió mucho con eso. Ahora es Mariela la que sonríe. Y hoy dije lo mismo, estreno esta camisa para tiempos oscuros, que insisten en ser oscuros desde aquellos tiempos, pues trajes blancos, luz. Entonces sí, ciertamente he tenido unos días muy difíciles, por eso no estuve por acá desde el inicio del evento. Intenté seguirlo, al menos vía teléfono, y fue muy difícil. Sabemos lo que estamos viviendo con conexión y con carga y con los apagones tan terribles. Pero hoy sí era fundamental, era de manera obligatoria estar aquí, celebrar con ustedes, darle las gracias siempre a Luis Youssef por esos dos pulmones tan bien puestos que tiene, que sigue este evento, y gracias también especialmente por esa invitación. Eh, Imposible encontrar ahora, buscar en la computadora con esto de la limitación de horarios que tienes, Así es. buscar un cuento nuevo, así que me disculpan, voy a leer, bueno, pero eso lo hacen los boleristas, cantan el mismo bolero todos los años, y yo entonces les voy a leer este primer capítulo de Café Jibara, esa novela que no termina nunca. Creo que sí, este año está obligada a terminar, porque si es una celebración de un aniversario, una contracelebración, pues debo terminarla este año, ¿verdad? Entonces les leo este primer capítulo que aparece aquí, recogido en esta analecta, gracias a Ediciones La Luz también. Ajetreo holguinense, de asfalto resbaladizo, como si sobre ellos hubiese caído una lluvia de carozos. Los pisos del granito pulido, al que también llaman piedra berroqueña, brillan, dan luz en la entrada al bulevar por calle Agramonte, el templo, para ser exactos, los templos, el de los cuáqueros y el de los católicos. Una línea de paredes con crestas y altibajos, de adobe, de piedra, de arcilla, de hormigón armado, a soga y tizón, a ladrillo hueco, a bloque, balcones, verjas, la cafetería obsoleta desde que explotó la bala de gas, la pasarela por donde un patriarca cruza cada X años, y los menesterosos, desahuciados, alcohólicos y desarrapados todos los días, que duermen en los portales, comen en los portales, pasan hambre y frío en los portales, mueren en los portales,
sin enterarse del arroz con mango, de la choricera, del aluvión que se arma, los suicidas, los dobles, el mercado ideal, con precios en las nubes y colas que doblan la esquina. Las campanas anuncian la hora del reloj que puede verse por los 4 lados de una torre del siglo XIX. Los espíritus, todo lo que transmigra desde la otredad, la constante de una ciudad que habla el vetusto lenguaje de lo fundado por hombres llegados desde la península ibérica. Un carro militar siempre, motorinas, guardia motorizada, psicosis, las muchachas de sayas cortas que alguna vez se desnudaron, y de continuo existe la posibilidad de un nuevo desnudo que nadie quiere perderse. Las feministas con el empuje, los machistas con el arranque, los travestis, los trans, el aire con humo de cigarrillos, el olor a ron, más de un loco que pasa y grita y lanza al azar un palo o un hierro en la intersección de Aguilera o Frexes. Los autos suenan el claxon como si el mundo fuera su conexión privada, algo que alguien compró y usa a su antojo. Café Cubita. La paranoia del ojo, del oído tras la conversación intelectual, la cafetería Bretones, que la memoria no logra ver cerrada y las mentes insisten en abrir. Brazos del cansancio o el placer se dejan caer sobre la larga barra al estilo del oeste americano. El olor a croquetas, la malta en jarras de cerámica, la cerveza en vasijas de cristal, las jaranas de los dependientes con todo el que se sienta en el lugar más pintoresco de la ciudad. La comida es barata. No lo digas en voz alta, dice la memoria. Se les puede dejar propina a quienes hacen la vida más llevadera a asiduos y a otros que caen de improviso. La farmacia está cerrada todo el tiempo, o nadie quiere mirar para ese sitio. La casa de 2 plantas permanece oscura todo el año. La contigua a esa, cuya escalera parece no tener fin y nunca se ve a nadie bajar o subir por ella. La de 3 plantas, idem. El edificio Art Deco, la ferretería, lumínicos, el semáforo intermitente, el rincón del limpiabotas, la esquina, con mesitas en la parte exterior de un café cuyo nombre las manos no escriben y los labios disimulan y sienten miedo rebautizar como en antaño, el buró de consultoría jurídica, donde siempre hay un paisano que llena papeles junto al extranjero que se lo lleva o se la lleva del país. El cine abre una vez al año desde la llegada del video. Ayer abrió, sin ilusión de que alguien se sentara en sus lunetas. Nadie lo hizo y no fue por falta de anuncio, pues durante horas hubo un cartel con el título de un filme de Fernando Pérez. La turbamulta prefirió la película del Boulevard, donde 2 se fueron a los puños. Eso fue al inicio, se sumaron otros. El alboroto duró horas, botellas rotas, caras y pañuelos con sangre. Uno traía navajas y nadie lo sabía. Otros llevan armas similares que pueden salir a la palestra en el resto de la noche. Es así, casi siempre. Más de un abanico fue al suelo, más de un pañuelo hizo lo mismo, alguna gorra también. Quedó hecho añicos un reloj de pulsera, un par de espejuelos pisoteados. ¿De dónde sacan esas ropas, esas cadenas, esas prendas? No se sabe. O sí, visten bien. A nadie se le ocurriría pensar que viven en el país bloqueado de la televisión, cuando de sacar partido a la noticia se trata. Extranjeros en la vía. Un aroma diferente, una peculiaridad, la palabra envidia que nunca es útil usarla y tantos la nombran, es preferible acusar de frustración. Un muro por derribar, otro muro y todavía otro más. Humo. Alguien disimula con flores de clarín, con hachís, con cannabis. Es cara, pero siempre se puede. Gusta. Es tentadora y de recurrente antojo. A nadie, casi nadie, le importa quién se acuesta con quién. Todos se acuestan con todos. Más de una casa sirve para las citas. La música a altos decibeles. No es posible llevar conversación. Nadie está pendiente al detalle. Los deseos se mueven de la cintura al talón. Los libros no existen. Sí, alguien lleva un libro bajo el brazo, pero la música es la reina que lanza cartas. Las mentes trashean. A lo lejos y lo cerca se escucha la sirena de la policía. Una ambulancia. Las noticias son de un muerto y otro herido. Alguien está grave, alguien de poca edad casi siempre. Rara vez se ve a un gato saltar de un tejado a otra techumbre. La calle es recta y ecléctica en todos los sentidos. Un perro callejero se atreve a pasar rápido, sin ser notado. Si pasa 2 veces, lo golpean. No tuvo ni tendrá dueño jamás. Son 7 cuadras de ajetreo, en realidad casi 20 conforman esa calle. Se nombra Libertad desde hace más de un siglo. Tuvo nombre de reyes españoles.
Las tiendas y otros comercios abrieron por el día. Ahora exhiben vidrieras con productos importados. Poco de fabricación local. La noche ensancha la calle, la hace bullir, la vuelve cosmopolita. El aire es de brisa atlántica y mediterránea, de ciudad intramontana, todo el tiempo entre colinas que a ratos la hacen agreste. La noche holguinera, así la llaman, con una ausencia de mar que parte en dos. La noche rota, estrangulada, que ni ella misma se conoce. Le ha dado dolor de cabeza a la noche. Presagian que va a llover, aunque no hay nubes. Hoy se acaba el mundo, por 9 días. Queda mal el que intenta decir que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Perdió la fiesta el cuerpo y la perdió el alma. Da igual lunes. Alguien busca el lugar intermedio donde echar una lágrima y alguien enciende un cigarrillo y lanza el fósforo al latón de la basura. Comienza el fuego y también el dilema. Unos lo adjudican a un incendio inducido, otros no vieron nada, pero el fuego no es una invención. Se eleva en curvas que cobran altura de matraca, de remandingo, de recholata nacional. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Te despido y te agradezco no solo por haber compartido esta lectura con nosotros, sino por ese premio Celestino que todavía nos sigue y nos seguirá acompañando durante muchos años más, ¿verdad? Bueno, bienvenidos aquí conmigo. Hemos tenido la intención de que compartan con nosotros, con el público y con las personas que más tarde tendrán la oportunidad de verlo a través de las redes sociales de la editorial, sus narrativas. Ahorita no lo aclaré al inicio, pero este panel estaba también encaminado, tenía como objetivo a que las personas que leyeran, que estuvieran participando, hubiesen sido quienes en algún momento han merecido el Premio Celestino de Cuentos y el Premio Calendario que otorga también la Asociación Hermanos Saiz en narrativa, en el caso de narrativa. Entonces, por eso tengo aquí a Erian, que ganó con el título Aquel verano en Woodstock, que ya tuvo su primera presentación en un sábado del libro, ¿verdad, Erian? Y que esperamos que más temprano que tarde pueda llegar al público de por acá, ¿verdad? Y INSA, que ganó, me aclarabas, en el 2007 ahorita, el premio Celestino. El octavo premio. El octavo premio, no el octavo puesto, no, jamás, ¿verdad? El octavo premio, la octava edición del premio Celestino en el año 2007. Entonces, le voy a pedir a INSA que comience con sus lecturas. No sé qué ha traído para leer. Ahorita me decía algo en broma que iba a leer 8 cuentos. 8 cuentos. ¿Es en broma o es en serio? No, es medio en broma, medio en serio, sí. Estamos porque estaba conversando con Rubén. Rubén siempre es muy indeciso, ¿no? Y decía, ¿cuál leo? Porque este tiene 30 cuartillas, este tiene 8. Y entonces yo le decía que iba a leer 8 cuentos. De este libro que se titula Microrelatos, que recién salió hace unos meses por la editorial La Orilla Oscura en México, que reúne 50 minicuentos, que es una producción de más de 20 años. Y entonces, nada, no sé si van a aguantar 8 cuentos, pero 3 sí, ¿no? Adelante. Castigo. Al padre Cipriano, que durante todos los años de estudio había ganado fama de recalcitrante, lo enviaron a un pequeñito pueblo olvidado de Dios en medio de la nada. El carretero que lo condujo sorteando aquellos caminos del infierno lo dejó en las puertas de la que sería su templo, bajo una llovizna impertinente que parecía no tener fin, y lo despidió a la luz de la antorcha con un buena suerte que a Cipriano le había sonado inquietante. Lo recibió una monja octogenaria envuelta en una capa y una palmatoria cuya vela casi le quema las pestañas. Ave María Purísima, rezongó la anciana, si es usted un mozalbete. Luego lo condujo a su celda y le trajo una sopa caliente en lo que, a primera vista, parecía la bóveda de un cráneo. Que descanse usted. Le deseó la monja y, antes de apagar la vela, le agarró una nalga. Entonces Cipriano recordó el carretero y aquella sonrisa rara con que lo había despedido. Intentó increpar a la anciana, pero, sin tiempo de reaccionar, descubrió que aún estaba bajo la llovizna, frente a la desgarrada puerta de la que sería su iglesia, e incrédulo aún, escuchó en la distancia el chirriar de las ruedas de la carreta, alejándose. Cuentos de viejas. Al Gabo por Macondo.
Yo recuerdo como si fuera ahora mismito la llegada al pueblo de Nando Pecueca. Era un poco raro, la verdad. Incluso se corrió el rumor de que el infeliz había escapado de un circo que andaba por los alrededores. Sí, compadre, como le cuento. Pero Leiva fue el único en chocar con él, allá en la tiendita del Estónico Márquez, cuando por maldad le pisó la cola que aquel esperpento andaba luciendo por todo el pueblo como si cosa de cristianos se tratase. Tipo guapo el mayor de los Leiva, pero ni a él ni al gitano, que se metió de fresco en la bronca, pudieron hacer nada contra el Pecueca, que además de aquella cola que le arrastraba al piso, desenfundó un par de alas de murciélago que dejó hasta el mismísimo diablo con la boca abierta. Después, todo el pueblo lo vimos quemar la tiendita y nunca más nadie se volvió a meter con él. Y para terminar, otro cuento de viejas. Cuando a Macario, el alemán recién llegado al pueblo, le ofreció $1.000.000 por sus tierras, el viejo no tuvo ni que pensarlo. Se dieron un apretón de manos y desapareció para siempre, sin imaginar que a la semana el magnate había hecho drenar el lago a mitad de la finca y, ante el asombro de todos, las máquinas desenterraron las ruinas de una mezquita y un mausoleo al estilo del Halicarnaso, y que 15 días después los obreros sacaron los restos momificados de un rey persa con todo y cimitarra, de cuyas manos esqueléticas el propio alemán arrancó un relicario de oro. Dicen que dentro, envuelta en lino egipcio, aún manchada de sangre, estaba una de las espinas de la corona de Cristo. Pero claro, esos son solo cuentos de viejas. Muchas gracias. Entonces, Erian, cuenta, ¿qué nos vas a leer? ¿Nos vas a leer algo de aquel verano en gusto? De aquel verano en gusto. Ese hizo largo. Yo lo leí. Como aún no tengo el libro impreso, no tengo ningún ejemplar en las manos todavía, vamos a recurrir al PDF la tecnología que nos ayude una vez más. Vamos a volver al PDF entonces del libro. Se titula Flash. El insecto cae en el parabrisas del auto. Marcel intenta quitarlo, pero queda fuera del alcance del limpiaparabrisas que apenas lo roza. Con la lluvia parece que el bicho se ha aferrado más al cristal del Volkswagen Caddy. Diana duerme en el asiento trasero, cubierta con una manta de rayas azules y granas. Marcel la observa. Es hermosa cuando duerme. Es hermosa siempre, incluso cuando llegó a su casa llorando y le mostró nerviosa las manos. Temblaba aquella noche y ahora allí, dormida en el asiento, con la cabeza sobre el brazo, las piernas reclinadas y los pies descalzos y blanquísimos, además de bella, parece una mujer totalmente inofensiva, vulnerable. La camioneta atraviesa lentamente los caminos de la selva de Chiapas. Llueve con fuerza y el polvo se convierte en un fango cada vez más abundante. Al auto le es difícil avanzar. «¿Me llevas contigo, Marcel, por favor?», le dice casi llorando. «Si no me llevas, me mato». Diana tiembla. «Sabes que lo hago. Desde tu misma ventana me lanzo a la calle». Marcel le cree. Sabe que Diana puede hacer cualquier locura con la misma tranquilidad con que se toma un vaso de agua o duerme en su auto. Como si fuera un capricho más y del suelo, donde la sangre caliente empezaría a rodearla hasta formar una laguna viscosa a su alrededor, pudiera alzar la mano lentamente, despegar el rostro y parte del cuerpo del concreto y mirando hacia arriba a las ventanas de su apartamento, levantarse sonriendo y gritarle: «¿Viste que sí lo hice, Marcel? Ahora, ¿me crees? Dime entonces si me llevarás contigo». Marcel afirma con la cabeza y ella lo abraza. Con un entusiasmo inesperado, sorpresivo, Diana lo abraza y él nota que una mujer hermosa, en un estado como el de Diana, es más atractiva todavía, aunque sabe que su vulnerabilidad no es más que un estado infantil, uno más en ella, y que como mismo lo abrazó entonces, luego de un disgusto, donde pondrá un rostro molesto y boquita mustia, Diana podrá dejar de hablarle, taparse con la manta hasta la cabeza y dormirse sin importar los agujeros del camino, para en cualquier momento abrazarlo de nuevo como si no se hubiera enfadado
y preguntarle cualquier cosa, la más trivial. ¿Serás mi fotógrafa? Sí, sí. Y si la policía nos pregunta, le digo que trabajas conmigo. No hables, no des detalles del viaje, solo sonríe y muestra la cámara. Gracias, gracias Marcel, gracias. Diana sonríe y la sonrisa se convierte en una mueca. Se lleva las manos al rostro y sigue llorando. Nadie sabrá que eres tú. Le digo y la abrazo hasta que se queda dormida en mi cama, plácidamente como un niño, ocupándola de forma transversal, aún con los zapatos y el vestido azul de florecitas blancas con el que llegó hace una hora histérica golpeando la puerta. Mira hacia acá. Flash. Practico. Diana aprieta el obturador como si la cámara fuera un juguete. Uno más. Flash. Practico contigo. Frente al volante del Volkswagen, sonrío. Ella, cámara al cuello, mira a ambos lados del camino y comienza a hacer fotografías. Como si aquello fuera un descubrimiento y cada kilómetro un mundo nuevo que más adelante comenzará a agotarse para abrir las puertas a otro paisaje lo suficientemente alejado del trazado de calles, avenidas y departamentos que Diana frecuentaba. Un paisaje que, como todo, acabará aburriéndola para volver a centrarse en mí. Flash. Mira. Ladeo el rostro y sonrío estúpidamente. Flash. Y pensar que parecíamos tan felices el día de la boda. ¿Lo recuerdas? ¿Tú fuiste? Sí, sí fuiste. Allí estabas, tan serio, tan formalito, alejado de todos los demás. Pensaste que no noté que habías ido, que no rechazaste mi invitación. Bien sabías que no podía dejar de invitarte. No les respondo. Pero Roberto cambió o realmente no lo conocía. Nunca llegué a conocerlo. ¿Tú crees que se puede llegar a conocer a un hombre del todo? Aunque se vivan años juntos y sepas de memoria cada línea de su cuerpo, cada respuesta a tus preguntas. Olvídalo, mejor olvídalo. Sigo en silencio. Eres lindo, sabes, pero muy formalito. Un niño bueno que nunca ha roto un plato, que no le ha alzado la voz a su madre ni llega tarde al trabajo. Y que acepta cualquier orden del jefe por muy absurda que parezca, porque viene de un superior y en tu concepción mental un superior siempre es un superior y la madre es sagrada. Por eso no me fijé en ti y sí en Roberto, porque Roberto parecía menos aburrido, menos convencional, mucho más atrevido, pero no así, no de esta manera. Nunca pensé que Roberto fuera capaz de ponerse así como una bestia. No se lo permitiría más. Yo se lo dije, pero ustedes no nos creen. Ustedes piensan que una es histérica, que no hay que tomarnos en serio, que unos golpes y al otro día amanecemos como si todo hubiese sido una pesadilla, sin marcas, sin dolor, sin memoria. Pero tú no eres así, Marcel. Por eso supe que tenía que venir contigo cuando todo pasó. Él lo sabía, Marcel, que ni una vez más. Él lo sabía y muy bien que ni una vez más. Yo sigo callado, pero eres lindo, Marcel. Mira hacia acá, sonríe. Volteo el rostro, pero no sonrío a la cámara. Flash, flash y flash. Quedaste muy serio. Es que contigo no se puede bromear, Marcel. Nos detienen en un punto de control. Diana se ha dormido, acurrucada en la manta de rayas azules y granas, como el uniforme del Fútbol Club Barcelona, luce hermosa y frágil, incapaz de cargar un arma y desandar la selva, incapaz de levantar la voz y menos un cuchillo. Me uniré a ellos. Será como volver a empezar, como si nada hubiera pasado. La despierto, le muestro nuestros documentos al oficial, mientras revisan la camioneta antes de decidir si podemos entrar en aquel territorio gobernado por unas huestes más simbólicas que reales. El teniente observa los papeles, los ojea con desgano, asiente con la cabeza y me los devuelve. Suerte, eso es tierra de nadie. Atravesamos el control, la línea divisoria, el cruce de dos mundos similares y distintos. Como si detrás, a unos escasos metros, quedara el pasado, los golpes, los gritos, la sangre, como si con solo rasgar el Volkswagen Caddy, lo demás se hubiera borrado y el pasado fuera como aquella película malísima que pusieron en el cine el día del verano en que adolescentes salieron por primera vez y terminaron allí luego de los helados a los que él la invitó porque el cine era el lugar más oscuro y solo y el más barato que podían pagar y además a nadie se le ocurriría
ir a la tanda de las 3 de la tarde a ver una película como aquella, y allí en el cine, riéndose bajito, ella lo tomó de la mano, la puso en un muslo y la otra en su cintura, y no supo qué hacer, salvo dejarlas allí, heladas, inmóviles, como si hubieran petrificado el contacto con su piel, mientras ella intentaba besarlo y su corazón a borbotones le salía por la boca, cuyos labios ella mordía despacio, como antes había saboreado el helado de fresa y masticado los trozos de la fruta con la punta de los dientes, para no espantar a aquel muchacho delgado de ojos negros y tímidos y pelo rizo y formas tan correctas que daban deseos de espabilarlo un poco, de ensuciarle la camisa y alborotarle el cabello y decirle que la vida era estar allí en un cine de barrio con el sopor veraniego de las 3 de la tarde, mientras proyectaban una película de cowboys que existió solo porque vieron el cartel que la promocionaba y el reflejo de la pantalla silueteaba sus rostros. El auto sigue lentamente internándose en la selva. Diana ha dejado la cámara a un lado. Nunca pensé que lo lograríamos. Tampoco pensé que tuvieras el valor para muchas cosas. Levantar el cuchillo, por ejemplo. No quería. Diana se tapa la cabeza con la manta y se echa a llorar. Sabes que no quería. Minutos después sale de su escondite y sonríe. ¿Cómo será el subcomandante Marcos bajo el pasamontañas? Nadie lo sabe realmente. ¿Será lindo, Marcel? Marcos es más que el mito que lidera el movimiento. Precisamente en eso radica su éxito, en el manejo del marketing, en no dejarse ver, sino escuchar. Diana calla, suspira y ahora duerme, como si se hubiese pasado la vida despierta. Avanzamos en territorio prohibido, una zona donde nadie quiere venir, que todos evitan. El auto se mueve lentamente en el fango. En algunos tramos es difícil avanzar. Unos kilómetros más adelante, la zona es menos tupida y hay árboles talados. Troncos y madera amontonada a ambos lados del camino. Barricadas. Un rústico cartel con un letrero en rojo. Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Parece dar la bienvenida flanqueada por una bandera negra en la que sobresale una estrella roja, ondeando entre los árboles. Nos detenemos y un rebelde me apunta con un AK-47. Es casi un niño, no debe pasar los 15 años. Me bajo del auto, otro rebelde cubierto con un pasamontañas revisa y busca en mi cuerpo, pero no encuentra nada sospechoso. Nada por lo que el rebelde, Diana y yo pudiéramos sorprendernos. Este militar, quizá, mirándolo bien, sí debe pasar los 15 años, pero muy poco. Acompáñame, dice, y no me deja hablar. El primero sigue apuntándome con el arma. Caminamos hacia la selva y una fina llovizna comienza a caer en esta zona del sur de Chiapas. Sonrío. Diana duerme en el asiento trasero del Volkswagen Caddy. El insecto del parabrisas levanta el vuelo y lo pierdo de vista mientras se interna en la maleza. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Ginza, también por haber comparecido acá ante todos nosotros. Bienvenidos ambos acá a mi lado y bienvenidos además a compartir con el público su creación literaria y también cualquier impresión que quieran o no hacerle llegar al público, porque Rubén, siempre hay que decirlo, nunca, me gusta mucho decir esto, nunca bien ponderado y nunca suficientemente recordado que fuiste quien ganó el primer Celestino con Flora y el Ángel, que además le hicimos recientemente una reedición e incluimos además en nuestra colección Analecta para la 25ª edición del certamen, ya hace par de años. Flora y el Ángel, ¿quién iba a decir que te iba a traer tan lejos, verdad? Sí, pero sí. Sirvió como una llave, ¿verdad? Lo digo de este modo porque te he escuchado a ti mismo referirte de manera similar a Flora y el Ángel. Entonces, te doy la palabra para que compartas no solo tu lectura, la lectura que seleccionamos ahorita, sino cualquier otra impresión que quieras hacerle llegar al público. Sí, gracias, Susel. Yo digo que, buenos días.
Yo digo que, sin que suene a charla motivacional, que el Celestino me cambió la vida. Me llegó a los 30 años, o sea, es la primera vez que participaba en un certamen literario y me abrió las puertas de lo que sería una producción literaria personal y expectativas acerca de la creación en sí. Y bueno, 26 años después, 27 años después, el Celestino sigue trayéndome transmitiéndome esa buena energía y trayéndome esos buenos recuerdos. Quiero decirte que, o sea, yo era muy inseguro y todavía lo soy un poco y no confiaba en este cuento, y es después del Celestino y que el libro, perdón, sí, que el cuento pues empieza a ser consumido, apreciado por los lectores, que yo empiezo a ver los valores de la historia. Y como quiera, eso me dio un impulso, me dio fuerzas, me ayudó a creer en mí, en el texto. Y bueno, fue el comienzo de una... fue validación también. Fue validación y fue una escritura compulsiva, para decirlo de alguna manera, que me hizo escribir durante los años que siguieron y no he dejado de hacerlo. O sea, el Celestino es el detonante de todo lo que yo he hecho en literatura. Qué maravilla. Entonces, ahorita cuando estábamos teniendo una pre-charla por allá abajo, sentados en la oficina, estábamos seleccionando un cuento para que compartieras acá con nosotros. Me pregunto si resolviste finalmente quedarte con ese que habíamos elegido o terminaste seleccionando otros. Bueno, la palabra es tuya. Sí, a ver, por aquello de que los últimos serán los primeros, voy a leer Las Codornices, que es una historia bastante reciente. El auto derrapó al borde de la carretera. Era moderno, de los muchos que pasaban y casi nunca se detenían. A veces, de los autos volaba una lata multicolor asperjando líquidos o un envoltorio estrujado de colores brillantes, que el niño se apresuraba a recoger y alisar. Los más hermosos los guardaba. Las latas menos abolladas las colocaban en la repisa. Los vecinos elogiaban las latas. Les decían que tenían suerte de vivir tan próximos a la carretera, así podían recoger las latas más bonitas. Del auto color platino descendió un hombre robusto de mediana edad, vestido con camiseta y pantalones cortos de caqui. Se aproximó al hombre delgado y macilento que estaba acuclillado en la cuneta y sostenía una cesta con diminutos huevos manchados. ¿Vendes huevos de codorniz?, preguntó en tono perentorio. Sí, compañero, señor, véalos, respondió el hombrecito y extendió la cesta para mostrarlos. Son frescos. El hombre los miró sin mucho interés. ¿De dónde son? El hombrecito lo contempló algo cohibido, intentaba comprender el sentido de la pregunta del otro. Desde la casa, una mujercita flaca y un niño canijo miraban con interés como temiendo aproximarse. No entiendo. ¿De dónde los sacas? ¿Cómo los consigues? ¿Hay una granja o algo? La mujer, todavía joven y hermosa, que se había quedado en el auto, exclamó algo ininteligible. El hombre le indicó con la mano que esperase. El hombrecito sonrió. Tenemos unas codornices, ponen huevos todos los días, los juntamos. Qué bien, asintió el hombre desganadamente. ¿Tienes muchas? 6. Hubiera más, pero vendemos los huevos, contestó como excusándose. Eres un bicho, hermano, todo un empresario, comentó el hombre. El hombrecito se encogió de hombros. No había comprendido el sentido de la frase, aunque le sonó como un elogio. Unos kilómetros más allá, en el entronque, había un viejo que vendía plátanos y una mujer que llevaba queso. Por lo general, la gente no conversaba con los vendedores, se limitaba a gritar desde el auto preguntando los precios. Si les interesaban, hacían que los vendedores se aproximaran con los plátanos, los huevos o el queso. Allí regateaban. Algunas veces compraban, otras no. Entonces, ¿tú crías codornices?, caviló el hombre. Sí, se pudiera decir que sí, condescendió el hombrecito. ¿Y te dan mucho trabajo esos pájaros? El hombrecito respondió que un poco, porque comían bastante y cagaban todo el tiempo. Los pichones eran delicados y rechazaban el cautiverio. La mayoría dejaba de alimentarse y moría. ¿Y qué comen? Millo, arroz, cáscara, esas cosas. También hay que tenerles mucha agua. Qué bien, respondió el del auto, del mismo modo desganado. La mujer los observaba con gesto de impaciencia. En sus grandes espejuelos oscuros se reflejaba la escena. Ella miraba alternadamente a los hombres y hacia la carretera recalentada por el sol. A ambos lados se extendía una gran planicie árida con ralos arbustos espinosos y hierbajos blanquecinos. Apenas pasaban autos a esa hora. ¿Me dejas ver las codornices?, preguntó el hombre del auto, aunque la pregunta tenía un tono levemente imperativo. Sí, no hay problema, haga el favor, respondió el hombrecito con amabilidad, aunque extrañado. El niño y la mujercita los miraban con curiosidad.
El hombre le indicó a la mujer que esperara con un ademán. Ella respondió con un mohín irritado, un coqueto fruncir de nariz y labios. El hombrecito dejó la cesta e hizo al otro bordear la casa, que rodeaba un seto de plantas espinosas. A través de las ventanas de la vivienda de madera que estaban abiertas, el hombre divisó un cuarto con 2 camastros y una cortina desteñida en la oquedad de una puerta. De la otra pieza brotaba un áspero olor a humo. En el pequeño patio, delimitado del llano árido por la barda de cardón, tenían un jaulón de madera y alambre cubierto con ramas de palma. Dentro había un pedazo de neumático lleno de agua y pequeños nidos improvisados. Las codornices revoloteaban nerviosas, picoteaban el suelo y daban pequeños vuelos hacia un palo diagonal a modo de percha que estaba cubierto de cagarrutas blanquecinas. Al aproximarse a los hombres, el revoloteo de las vivaces aves pardas se tornó frenético. La mujer y el niño salieron por la puerta trasera y se aproximaron, aunque sin decir nada. Escuchaban expectantes la conversación. Son buenas ponedoras y animales sanos. Además, el huevo de codorniz alimenta más que el de gallina. Solo se pueden comer 3 al día. Pero el hombrecito. Oye eso, murmuró el hombre sin mucho énfasis. Hacía calor incluso bajo el árbol donde estaba colocado el jaulón, y el hombre se rascaba entre la camiseta y el cuello enrojecido por el sol. Oteó en derredor. Descubrió restos de vegetales, maderos apilados, plantas sembradas en latas, un pozo de brocal bajo y una cuerda donde se secaba ropa descolorida. La mujercita se apresuró a recoger las piezas de ropa interior. El hombre masculló: ¿está seco esto por aquí? Es que no llueve, contestó el hombrecito. Malo, opinó el hombre con el mismo aire desganado. La mujercita se aproximó y el niño se deslizó detrás de ella como grapado a la falda. El hombre contempló el trío con expresión de fastidio. Componían un patético grupito que le recordó una pintura que había visto en alguna parte. ¿Este es el tuyo?, inquirió el hombre. Sí, ya tiene 7. Es un niño bueno, susurró la mujercita. Hola, socio, dijo el del auto intentando una sonrisa. El niño se ocultó detrás de la madre. Es penoso, dijo el hombrecito como disculpándose. Y al niño: dale, saluda al señor. El niño incrustó la cara en la falda de la madre con obstinación. El padre le sacudió levemente por el hombro, pero el muchachito persistió en su negativa. Te lo compro, bromeó el hombre. El niño comenzó a temblar y se aferró a las piernas de la mujercita. Pago bien, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué cosas tiene el señor?, exclamó la madre con un chillido quejumbroso. Me lo voy a pensar, contestó el hombrecito compartiendo la chanza. La mujercita supuso que tal vez el extraño estuviera ebrio. En ocasiones debían lidiar con borrachos desconocidos cuyos autos derrapaban peligrosamente frente a la casa. El marido los manejaba con aplomo respetuoso. Ella y el niño se metían en la casa y esperaban. A veces simplemente pedían un poco de agua para el motor recalentado o que les dejaran usar el servicio. La mujercita se moría de vergüenza cuando esto ocurría. Las extrañas avanzaban rápidamente hasta la caseta del patio y se acuclillaban sobre el agujero. Al salir agradecían con un par de palabras y montaban pronto al auto que se perdía por la carretera. Algunas desistían al ver la apariencia de la caseta. Decían que ya no querían, que se les habían pasado las ganas. El hombrecito les informaba que a 10 kilómetros había una gasolinera cuyo baño tenía agua corriente. La mujercita miró al marido con ojos perentorios. Él se apresuró a preguntar si por fin iba a comprar los huevos, una vez que había visto su pequeña crianza, su granjita. Bromeó con expresión amoscada. Yo lo que quiero son las codornices, respondió el hombre. La mujercita meneó la cabeza. El niño brotó del trasero de la madre y miró al extraño con sus curiosos ojos brillantes. ¿Para comérmelas? El hombrecito lo contempló inquisitivamente. Los pájaros revoloteaban y picoteaban dentro de la jaula. La mujercita y el niño miraron al hombrecito con gesto de súplica. Este contemplaba al del auto con expresión dubitativa. Te las pago bien, el triple de lo que valen. Seguro tú puedes cazar otras 10. Ustedes son unos bichos. ¿Qué va?, exclamó el hombrecito. Ya no hay. Es la seca, susurró ella. Estas me las dio el cuñado, agregó el hombrecito. Pídele otra. Mi hermano es muerto, dijo secamente la mujercita. Oye eso, chasqueó la lengua el hombre. El niño contemplaba la conversación con expresión extraña. Había en su rostro una concentrada intensidad que le hacía parecer más pequeño y longevo. El hombre se dijo que el chiquillo debía parecer raquitismo, aunque aquellas enfermedades de pobres habían sido erradicadas hace años en el país. Sacó la billetera abultada, la abrió mostrando un abanico multicolor. El hombrecito pensó que nunca había visto tanto dinero junto. En uno de los compartimentos de plástico transparente alcanzó a entrever una foto brillosa de un niño pequeño. El hombre se percató del repentino interés y les mostró sosteniendo la billetera con la diestra. Tiene 4 años, pero es más grande que el de ustedes. No les explicó el parentesco. Se mantuvo con la billetera en la mano expectante. El hombrecito lo miraba con la expresión de un alumno interpelado que no se sabe la respuesta. Dime cuánto. No creo que vuelva a aparecer alguien que te ofrezca tanto dinero. El hombrecito le miró con la cabeza ladeada como sin comprender.
También la mujer y el niño lo observaron con los cuellos torcidos, formando un conjunto peculiar. De pronto el hombre sintió deseos de reír, pero no lo hizo, pues sabía lo susceptible que suele ser la gente de campo por temas de instrucción. No vendemos, entienda. Pero el hombre no parecía haber comprendido. Entreabrió la billetera y mostró su contenido como una imantada ojiva milagrosa. Los ojos del hombrecito se quedaron prendados de aquella fugaz visión del milagro. ¿Te imaginas cuántas cosas le puedes comprar a tu niño con este dinero? Del jaulón brotaba un tenue olor a mierda y a monte, a cereal desparramado sobre la tierra mojada por el agua. Unos zapatos nuevos, un pantalón bonito, hasta un carro por control remoto. ¿No te gustaría tener un carro por control remoto? El chiquillo seguía prendido de la falda de la madre, refugiado en su mutismo. El padre lo instó para que respondiera, para que el señor viera que él sí sabía lo que era un carro por control remoto. El niño contemplaba al hombre fijamente con una inescrutable mirada hipnótica. El hombre preguntó si tenían un baño, pues le habían entrado deseos de orinar. Así dijo, mientras él hacía lo suyo, ellos lo hablaban, se decidían a ver si acababan de aceptar, porque tampoco tenía toda la tarde para negociar. A su chica le dolía la cabeza, como hacía tanto calor. Le indicaron una caseta forrada de chapas de metal con un pedazo de polietileno a guisa de puerta. El hombre caminó hacia allá con una naturalidad incómoda, alzó el nylon y pasó. Divisó un cubo desportillado que contenía sucios de trozos de papel. Las ramas del árbol simulaban un techo sobre la caseta. Del agujero en la tierra brotaba un fuerte hedor. El hombre bajó la cremallera de su corto pantalón de caqui y orinó un chorro dorado con leve tufo a cebada, la meada de un bebedor de cervezas. Calculó que llevaba un par de horas sin mear. Los escuchó cuchichear. Lo hacía en voz muy baja para evitar que los escuchara, pero pudo distinguir palabras como zapato y medicina. El hombrecito parecía casi decidido, pero la mujercita le exponía otras razones que no pudo discernir, aunque repetía la palabra niño. Al parecer el marido era un pusilánime y la guajira llevaba la voz cantante. Esas mujercitas flacas tienen muchos cojones, pensó. Se demoró a propósito, que pensaran que se había puesto a cagar, aunque ni muerto se hubiera cuclillado sobre aquel pozo infecto. El chiquillo no decía nada, como si fuese mudo, o quizás lo era. Entre esa gente eran comunes las enfermedades raras, los mongos, los ciegos, los sordos. El hombre pensaba que esto ocurría a causa de alguna carencia en la dieta. Carraspeó y los murmullos descendieron a un nivel inaudible. Se sacudió el miembro, afortunadamente no se había meado el pantalón ni llevaba heces adheridas en los zapatos. Cuando salió, el hombrecito le preguntó si deseaba lavarse las manos, pero lo rechazó con un ademán. Esbozó una sonrisa, dijo que hacía rato deseaba ir al baño. Extrajo del bolsillo un pequeño frasco atomizador con que asperjó las manos ante la mirada absorta del hombre. El de los huevos musitó una disculpa por la precariedad de la letrina. El otro se encogió de hombros. Entonces, ¿cómo quedamos?, le preguntó. El hombrecito respondió que sí, que le iban a vender las codornices. Lo dijo en voz muy baja, como para que no le escucharan la mujercita y el niño. Musitó que lo habían hablado y el señor tenía razón. Con seguridad pronto atraparían otras aves que les proporcionarían más huevos que estas, que eran un poco viejas ya, aunque servían para un buen asado. Esbozaba una sonrisa tristona y agitaba las manos con falsos ademanes de hombre de mundo. Ajustaron un precio que al hombrecito le pareció razonable y al del carro asombrosamente bajo. El hombrecito le preguntó cómo se las llevaría. Quizás si les ataba las paticas con cordel, serían más fáciles de transportar. Habían tenido una caja de cartón, pero se les había roto. Tal vez en una bolsa, si le abrían pequeños agujeros. A ver, dijo el hombre, y ellos se azoraron sin comprender qué era lo que tenían que ver. Yo necesito llevármelas limpias. La mujercita lo miró con expresión estúpida. Su rostro era enjuto y reseco, con ojos de animal enfermo. El marido preguntó cómo era eso, qué deseaba el señor en realidad. La respuesta llegó pronto. Quería que le mataran las codornices, las desplumaran, las destriparan, para que no le ensuciaran el carro y poder transportarlas con facilidad. Para simplificar el procedimiento y que solo les restara guisarlas en una salsa oscura. Eso dijo, salsa oscura, una frase intrigante, críptica. El hombrecito condescendió. Si el señor quería eso, lo harían, pero le costaría un poquito más. El hombre contestó que el hombrecito era un bicho y se rió, dándole una palmada en los hombros magros. No se quedó a ver la captura y sacrificio de las aves. Prefirió bordear la casa y esperar junto a la entrada del seto espinoso. Apenas alcanzó a distinguir a la mujercita cuclillada delante del jaulón, mostrando mucho los muslos. El chiquillo se había aferrado a las mallas de alambre oxidado. Se escuchó un revolotear agónico. La mujer del auto había reclinado el asiento y lucía peculiarmente diagonal. Se había echado sobre los ojos un hermoso pañuelo moteado y dormitaba. El hombre pensó que mejor era así. Se entretuvo contemplando la carretera reluciente por el sol.
Escuchó el persistente chirrido de las cigarras. El sol calentaba demasiado y el aire tenía un corrosivo aroma a polvo y pavimento recalentado. El hombrecito se le aproximó. Traía una ensarta de pequeños cuerpos descabezados. La piel sin plumas poseía un color oscuro. Les habían dejado las patitas para poder atarlas con el cordel. Le extendió el paquete al hombre. Este las contempló con un ligero aire de desilusión. Sin plumas lucían más chicas y como mutiladas. Sacó varios billetes y se los extendió al hombrecito. Le sugirió que los contara. El otro respondió que no hacía falta. Se veía que el señor era un hombre decente. Cuenta, cuenta, exclamó el hombre. Cuentas claras conservan amistades. El hombrecito barajó los billetes con manos temblorosas. La mujercita y el niño habían brotado silenciosamente de la casa y lo miraban hacer. Cuando acabó de manosear el dinero, musitó que estaba bien. Era lo que habían acordado. El hombre tomó la ensarta y la mantuvo alejada del pantalón para no ensuciarlo. Aunque se notaba que la mujercita las había limpiado bien, podían sangrar. El hombre caminó hasta el auto sin mirar hacia atrás. No sintió clavados en su espalda los ojos del niño, brillante de un odio concentrado y oscuro. Abrió el maletero y arrojó suavemente la ensarta en el interior. Alzó una mano en dirección a ellos antes de subir al auto. La mujer se desperezó, puso su asiento en posición vertical y subió el vidrio. Los contempló a través de la ventanilla como si fuesen una postal exótica y campestre. Antes de partir, gruñó algo que los de la casa no pudieron escuchar. Del auto voló una lata azul y dorada que cayó sonoramente en la cuneta. El hombrecito pensó que era la lata más hermosa que hubieran arrojado. El niño corrió hasta donde había caído y la agarró. La contempló por un momento. Después buscó una piedra y comenzó a golpearla. Muchas gracias, Rubén. Bueno, Robert, te ha tocado cerrar la mesa de lectura. También un poco porque compartimos la calidad de anfitriones, así que difícil tarea, exactamente. Ser el cerrador. Entonces, Robert, estaba yo analizando, que no hay mucho que analizar realmente, pero he caído en la cuenta de que de todas las personas que han estado aquí leyendo, hombres todos además, has sido tú quien único ha ganado tanto el Celestino como el calendario, ¿verdad? ¿En qué año fue que ganaste el Celestino? En 2020, el 21 de Celestino. Exacto. Ya se me olvidó porque ayer se me olvidó. Sí. Y en el 24 entonces el calendario. Exacto, no, yo estuve ahorita investigando los años de las demás personas, pero se me pasó preguntarte a ti, digo, bueno, lo decimos, lo aclaramos ahora acá. Me imagino que tanto igual que para Rubén, para ti haber ganado primero el Celestino significó muchísimo porque fue el resultado visible de todo un trabajo de escritura y de toda una asimilación de lecturas que finalmente tuvieron como una salida, una validación, ¿no? Sí, a ver, a diferencia de Rubén, mi proceso fue, digo yo, ¿no? De formación como para llegar hasta este momento un poquito más escalonado, ¿no? En el que de alguna manera está Rubén y está la profe Petra, que están aquí los dos, una alegría inmensa para mí. Cierto. Porque el primer momento donde me comencé a sentir escritor fue cuando cuando probé el examen de actitud para la carrera de periodismo y bueno, estaba en Rubén, estaba Petra. Cuenta lo que nos dijiste. Me acuerdo. Sí, yo me enteré de la prueba, no sabía que había como estudiar y no me había preparado en nada de cultura general, sino ¿A qué tenías? no me he preparado nada con respecto al ambiente noticioso, digamos, a la ecosfera noticiosa de ese momento. Y yo estaba así como, bueno, yo no sé qué voy a decir y cuando me pregunten por algo de la CELAC, de la paloma esa que estaban haciendo en Ecuador. Déjame irme. En ese momento estaba en boga Sí, eso. ya sabía que Rubén era escritor, había leído algunos cuentos de un blog y el tigre según se mire me había encantado, había entendido por supuesto la referencia borgiana, valga Borges de nuevo, y dije, mira, yo me voy a ir por ahí. Comenzamos a hablar y yo, no, mira, Borges, páginas escogidas, comenzamos a hablar los dos. Al final me preguntan por algo de la acontecer, yo no
Eso no sé nada. Yo no sé nada del Y acontecer. entonces me pregunta Rubén que por qué yo quería ser periodista. Y yo, no, porque yo quiero ser escritor. Estoy aquí porque quiero ser escritor, no porque me interesa mucho el periodismo, sino porque de alguna manera es lo único en Cuba que pudiera funcionar de alguna manera como una escuela de escritores. Está la carrera de filología, pero la carrera de filología te prepara más en una cuestión teórica, ¿no? De la cuestión. Más académica tal vez. Y esto va más a lo práctico, ¿no? O eso pensaba yo en ese momento. Bueno, ya gracias a Rubén y a Pedro. Después vino el Celestino, digo, el Nerio, perdón, con la beca que fue entonces lo que me dio el impulso para terminar de escribir el libro que estaba escribiendo ya desde que estaba en primero o segundo año de la carrera. Realmente justo El Celestino. Entonces, ¿qué vas a leer para nosotros? Un fragmento de algo aquí que traigo nuevo. Algo nuevo. O sea, no es ni versiones No, de la traductora, no, no es Bustrofilia y no es ese otro arreglo de versiones de la traductora que anda circulando. No, es algo nuevo. Entonces es el momento de permear. En algunos lugares el tiempo es otra cosa. La pareja de escritores y yo estamos sentados en el piso de la habitación del santo novelista. Lo escuchamos mientras nos prepara un café amargo que luego sirve en unas tazas de porcelana. Nos cuenta cómo conoció a Fonseca, o cómo había creído conocer a Fonseca en uno de sus viajes a la capital décadas antes de que Fonseca se hiciera famoso. Durante esos años, el santo novelista todavía no era santo, ni mucho menos novelista. Había publicado apenas 2 libros de cuentos y tenía muy pocos lectores. Era prácticamente un desconocido en la capital. Llamémoslo Ismael. Ismael participaba entonces en una de las actividades propias de las ferias literarias que se organizan anualmente en la capital. Lo hospedan, junto con un grupo de escritores de provincia, en un motel de una humildad terrible. El frente del motel da a una calle peligrosa del barrio colonial y sus paredes están cubiertas de humedad. Los trabajadores del motel desprecian al grupo de escritores, evitan servirlos cada vez que pueden. Luego del horario de las comidas, los escritores salen a caminar por las partes turísticas del barrio. El santo Ismael, todavía cuentista, los acompaña. Mientras los escritores toman ron en un parque, Ismael contempla los edificios antiguos. Imagina modos de vida en cada uno de los apartamentos que le gustan. El grupo vuelve al motel al caer la noche, con un poco de ron todavía. Luego inician una especie de fiesta literaria donde el componente etílico domina el ambiente. Alguien habla de sus propios libros. Otro compara las ferias literarias con vacaciones lujosas. De madrugada, el protosanto Ismael y 2 escritores de provincia salen del motel a buscar otra botella. La fiesta se prolonga hasta el amanecer. A menos de 2 kilómetros del motel, en un hostal de lujo con vista al mar, los organizadores de la feria han hospedado a Fonseca. Ismael camina regularmente por su calle, ignorando la presencia luminosa de Fonseca en el hostal. Más allá de alguna charla verdaderamente interesante y la presentación de una colección de novelas decimonónicas reeditadas ese mismo año, la feria es discreta y miserable. Los escritores de provincia se mueven en grupo. Los organizadores los recogen en la mañana y los devuelven al motel al caer la tarde. Los días pasan sin sobresaltos. Las noches son animadas invariablemente por varias botellas de ron y algunas discusiones ocasionales con los trabajadores del motel. Antes de que termine la feria, Fonseca dice que quiere conocer a los escritores de provincia. Los organizadores preparan todo con una rapidez increíble. La fiesta es en la azotea de un restaurante cercano al motel. Cuando llegan son recibidos con una comida y cerveza para todos. La mayoría de escritores alaban a Fonseca, pues se trata de un escritor que viene del continente. No conocen su obra, pero mantienen una actitud oradora cada vez que se dirigen al Carioca. Actitud incentivada además por las cervezas y la agradable vista de la capital. El por ahora nombrado Ismael ha leído algunos cuentos de Fonseca y cree que le podría ir mejor como novelista. Espera un momento de silencio y se lo dice frente a 2 escritores que tratan de conseguir un manuscrito inédito de la estrella carioca de las letras. Fonseca sonríe. Una sonrisa que opaca por momentos su enorme fealdad. Aquí el santo deja de ser Ismael y vuelve a su estado actual. Se detiene por unos 10 minutos en descripciones innecesarias en torno a la infame presencia física de Fonseca. Nos cuenta que era impresionante su altura, pero que esta era eclipsada por las deformaciones de su rostro, la negrura de sus cejas y la calvicie total. Según el santo, Fonseca mantenía una mueca constante de tristeza, algo similar a una muestra de idiotez o a cierta incertidumbre con respecto a su grandeza. Cuando termina de describir por segunda vez los brillos de las cicatrices que surcaban el rostro de Fonseca, el santo continuó su relato. Para cerrar la feria, los escritores asisten a una ronda de lecturas dedicada a Fonseca. La actividad es en uno de los museos del barrio colonial.
un edificio bastante conocido, en un lugar céntrico. Fonseca se distrae y se separa de su guía por un momento. Al tratar de volver, no encuentra el museo. Se pierde en las calles sinuosas del barrio colonial. De la misma manera, Ismael decide no asistir a la lectura y deambula por las calles cercanas al museo. Contempla los edificios. Planifica nuevamente una serie de vidas imaginarias, variaciones a su existencia provinciana. Cuando se cansa de deambular por las principales calles, las menos violentas del barrio, palabras textuales del santo, entra a una cafetería, pide un café con leche, desperdicia las horas frente a su taza mientras combate la solitaria condición de ser un escritor de provincia perdido en las calles de la capital. Por cierto, nos comenta el santo, ya no Ismael, sino el santo, que la vida acelerada y sin sentido de la capital nunca le ha interesado. Cuando está a punto de abandonar la cafetería, entra Fonseca, y se dirige a la barra. Compra una cerveza y se sienta unas pocas mesas de la mesa de Ismael, quien, al notar la presencia asfixiante del carioca, termina su café con leche, deja 2 billetes arrugados bajo la taza, se levanta de la silla y camina hasta la mesa de Fonseca. Quiere saludarlo. Al principio, Fonseca no lo reconoce. Ismael Santoral le explica que es parte del grupo de escritores de provincia. Fonseca se hace el desentendido. Dice que no sabe de qué le habla. El ignorado Ismael mira hacia la puerta de la cafetería. Luego le dice que hace unos días le comentó que debía dedicarse a escribir novelas, que sus cuentos le gustaban, pero prefería leerlo en carreras de resistencia, en combates de largo aliento. Fonseca sonríe y le dice que se siente. Pide una ronda de cervezas para los dos. Al canónico Ismael le llama la atención la ropa de Fonseca, quien no se ha cambiado la camisa desde que lo vio por primera vez. O posiblemente ha traído una cantidad considerable de camisas similares, todas negras, todas holgadas, todas iguales, en fin. Después de iniciar una conversación fluida. Fonseca le confiesa que se ha perdido. Ismael, llamémoslo todavía Ismael, le dice que está a unas pocas cuadras del centro. Pueden llegar a tiempo a la lectura. Fonseca le repite que se ha perdido. Luego sonríe y pide más cerveza. El santo, es decir Ismael, entiende. Saca 2 cigarros fuertes. Fonseca dice que no fuma, ni bebe ron. Únicamente unas cervezas en contadas ocasiones. Tiene problemas en el hígado. Fonseca dice que le gusta la isla, o al menos la capital. Tiene un aire mágico. Ismael le dice que prefiere las provincias. No soporta el clima de la capital ni el bullicio de las zonas céntricas. Fonseca asiente, le dice que él también prefiere los lugares silenciosos, pero que para un escritor es necesario además un poco de caos, algo de ruido en las madrugadas para poder escribir. Luego de pedir otra ronda de cervezas, Fonseca habla de su mujer. Comienza a relatar la historia desde el momento de quiebre, la enfermedad, la cura, de nuevo la enfermedad. Habla de su devoción y entrega, la de él, de su resistencia al dolor, la de ella, de su muerte anticipada, del inconfundible olor a mierda y humedad de la muerte. Luego cuenta cómo, después de una temporada deprimido, comenzó a fanatizarse con películas pornográficas y se consiguió 3 novias, prácticamente adolescentes las 3, con las que compartía su apartamento. Al principio fue difícil hacerlas convivir, luego se entendieron y todo fue más fácil. Incluso llegaron a amarse durante una temporada. Ellas, se llamaban ellas, explica Fonseca. Ismael, todavía cuentista y laico Ismael, le dice que nunca ha visto una película pornográfica, pero que ha podido convivir con más de un amante a la vez. Se confiesa que él mismo estuvo casado con una mujer en su pasado, pero que el matrimonio, la vida conyugal, trae consigo una serie de acrobacias emocionales que no está dispuesto a repetir. En un momento de la conversación aparece un hombre barbudo. Ha reconocido a Fonseca. Habla por un momento de sus cuentos. Fonseca lo mira asombrado. Nunca pensó encontrar lectores en la isla. Ismael le explica que han publicado algunos de sus libros en la isla. Fonseca suelta una carcajada y dice que no le han pagado nada por esas ediciones. El hombre se sienta en la mesa sin ser invitado. Trae una jarra de cristal en la mano, una jarra vacía. Ismael cuentista se mantiene tenso todo el tiempo que el hombre los acompaña. En cambio, Fonseca se mantiene alerta sin dejar de aparentar serenidad. El hombre le regala, así lo dice, una serie incoherente de historias a Fonseca, historias sin sentido, relatos de crímenes que evidentemente no ha cometido. Habla de desaparecidos, de enanos y lugares malditos de la geografía de la isla. El barbudo tiene una mirada terrible, la mirada del loco. Su discurso es enrevesado. Mientras habla de sus preferencias literarias, enciende un cigarro. Ismael lo escucha atentamente. El barbudo habla entonces de los momentos de crisis, de una guerra futura, de una especie de grupo confederado que se hará cargo no solo de la isla, sino de la totalidad de islas del Caribe. Fonseca pide otra ronda. El barbudo habla del poder. Dice que él mismo pertenece, de una manera adyacente, a las más altas estructuras del poder de la isla, que incluso está involucrado con los altos comisarios culturales. En parte, la presencia de Fonseca en la isla se debía a su influencia. El carioca luminoso lo observa perplejo. Comparten una última cerveza.
Fonseca se excusa con el barbudo y paga la cuenta de los tres. Se despiden del barbudo, es decir, dejan al barbudo sentado en la mesa con un manojo de palabras atoradas en la garganta. Luego salen a la calle contrariados. Ismael trata de despedirse de Fonseca, pero este insiste en ayudarlo a llegar al motel. Pues es tarde y le han advertido de la violencia en las calles desde el barrio colonial. Fonseca pide un taxi para el provinciano. El provinciano finalmente se despide. Cuando llegan al motel ya han servido la comida. Nadie le guardó su ración, por lo que baja una cafetería en la acera del frente. Los escritores conversan sentados en el bar del lobby, increíblemente abiertos ahora. Entre los escritores de provincia está Fonseca. El santo, que aquí deja de ser Ismael, llamémoslo nuevamente el santo novelista, tarda unos minutos en entender los acontecimientos que ha experimentado durante la tarde. Luego de comer algo, se sienta en una banqueta alejada de Fonseca y su coro de adoradores. Pide una cerveza que disfruta en soledad y silencio. Pocas horas antes del amanecer, Fonseca se sienta en una banqueta contigua. Sonríe. Le dice que en ciertos lugares el tiempo tarda mucho en pasar. Luego saca un cigarro de la caja del santo, le pide fuego y sale a la calle. Muchas gracias por compartir las nuevas creaciones. Siempre lo digo, el espacio se vuelve propicio para los estrenos. Y ya con esta última ronda damos fin a lo que fue la última peña de entrada de emergencia en el marco de este 27ª edición del Premio Celestino de Cuentos. No hemos terminado, sin embargo, la jornada, pues dentro de unos instantes se van a abrir las constelaciones para presentarles a todos una novedad editorial que llevamos ya tiempo acariciando y preparando, y finalmente ha llegado su momento. Les agradezco la presencia y también a los amigos que posteriormente por redes sociales tendrán la oportunidad de disfrutar de lo que fue esta lectura. Muchas gracias.